Y al final del día sí convivo con muchos millennials por parte del liderazgo que tenemos y tengo mis comentarios al respecto. Seguramente tienes una idea más clara. Hablando Recio, el podcast que está con madre. Salud. Saludcita. Al gusto de que Eugenio nos haya convocado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el podcast Hablando Recio, en el episodio número 7. Y pues yo estoy muy contento de estar aquí con unos grandes amigos desde hace pues ya unos muy buenos años. De la época de la etapa juvenil. ¿De cuántos? ¿Para qué decimos? Ahorita cada quien se va a presentar. El caso es que hoy quisimos hablar un poco del tema de los millennials, pero desde el punto de vista de la política, de cómo hemos visto el desarrollo, la evolución, qué hicimos nosotros cuando fuimos, pues no millennials de esa época, pero pues traducidos a lo actual. Entonces están aquí conmigo tres grandes amigos, Esteban González, Carlos Suárez y Mario Rodríguez Platas. Pero pues yo voy a pedirles a cada uno que se presenten, que nos den datos generales y luego ya le entramos al tema. Adelante, Esteban. Gracias, Eugenio, primero por invitar. Soy Esteban González Quiroga y pues soy amigo de Eugenio, es el que me tiene aquí. Dirigente del Frente Juvenil. En su tiempo, hace muchos años. Pero ahorita, bueno, ahorita entramos. Yo, la verdad, no puedo hablar mucho de millennials, Eugenio. Uh-huh. Porque a pesar de que en mi casa tengo varios que son mis hijos, yo no los entiendo bien. Yo puedo hablar de lo que yo viví en la política, en mi época juvenil. Así es. Porque participé en la política como ustedes desde mi primera juventud, digamos. Entonces, de eso sí voy a hablar con mucho gusto, además, porque recordar es vivir. Muchas gracias, Esteban. Carlitos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Eugenio. Un gusto siempre estar con ustedes en cualquier circunstancia. Yo soy Carlos Humberto Suárez, al igual que ustedes también participé en la época juvenil en temas políticos, en temas estudiantiles. Después fui funcionario público y luego me entré a la iniciativa privada, de la cual a Dios gracias no he salido. Y yo también, como Esteban, tengo 3 millennials en casa. Millennials que tuvieron la oportunidad de vivir fuera de México, tienen una perspectiva interesante, diferente. No tienen obviamente ningún sesgo ideológico, son bastante más pragmáticos en la vida que les ha tocado vivir que nosotros. A pesar que les tocó vivir obviamente una burbuja como es la expatriación, porque obviamente dependiendo de la época en la que te los llevas de su vida, pues tienen circunstancias distintas, ¿no? A mí me tocó llevarlos desde muy chicos, entonces pues se crearon en esa burbuja, pero bien informados, ¿no? Entonces, pues ahorita le vamos a entrar. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Mario. Bueno, soy Mario Rodríguez Plata, soy amigo de Eugenio, soy veracruzano, radicado en Monterrey desde 1984. 5 años después entramos a la juvenil del PRI. Y pues yo no tengo hijos, yo soy homosexual, puto, maricón, joto, como le llamen muchos que. Y al final del día sí convivo con muchos millennials por parte del liderazgo que tenemos y tengo mis comentarios al respecto. Seguramente tienes una idea más clara. Como dice Carlos, está cabrón. Créeme, un millennial tiene una capacidad de retención 2 minutos. O sea, lo que en 2 minutos le digas o 30 segundos, jala, después ya no jala. Así es. Pues bueno, pues ahorita ya le vamos a entrar al tema. La idea es que los 4 que estamos aquí nos juntamos hace, ¿cuántos, Esteban? ¿32 años? 85 años. 85. Cuando coincidimos en una organización juvenil del PRI, todos éramos priistas, algunos ya no lo somos. Los 3 ya no son. ¿La mayoría? Yo soy. La mayoría, bueno, la mayoría no son. Nos entró la reacción, la claridad. Que como el país, ¿verdad? Así pasó. Entonces, yo sigo siendo priista. Sí, minoría. Bueno, pues la idea de contar eso. Minoría de minoría. Soy puto, minoría. Soy priista, minoría. Soy viejo y hay mayoría.
Aquí sí somos. Oye, ya no digas edad, güey. No le interesa este tema. Pero bueno, a ver, vamos a entrarle. El tema es cómo comparamos los jóvenes que fuimos nosotros hace 35 años, ¿qué hacíamos? Éramos apasionados, ¿o no, Esteban? Le entrábamos con un chingo de gusto y de pasión al tema. Sí, claro. ¿Y qué es la diferencia que yo veo ahora? Yo no tengo muy claro. En los jóvenes de la política. Sí, sí te entiendo. Mira, yo lo que veo es que los medios de participación son la diferencia. Yo no creo que la pasión haya desaparecido. Ok. Pero para nosotros hacer política en nuestra juventud significaba, primero, acudir a un partido político, porque no había organizaciones no gubernamentales, no había asociaciones de temas de ningún tipo, ¿no? Ni ambientales, no, pero me refiero a causas ciudadanas. Sociedad civil organizada. Así es, eso no existía, ¿no? Entonces, realmente para empezar, si querías participar en política, tienes que llegar a un partido político. Uh-huh. Y en aquella época, pues había fundamentalmente dos grandes partidos, al menos aquí en Nuevo León, que era el PRI y el PAN, ¿no? El PAN, los mochos. Así es, y conservadores y liberales, o sea, era una dicotomía siempre, todo era binario, ¿no? Blanco o negro. Es correcto. Y entonces ya de entrada era tomar una decisión. Y eso te llevaba a conflictos con los que tomaban la otra decisión, porque estaba partida en dos políticamente la sociedad, aún entre los jóvenes. Ahorita no. Entonces, puede parecer que no haya pasión, pero lo que pasa es que hay muchas causas. Los jóvenes abrazan muchas causas, los envidio, porque tienen un significado de la política distinta, quizá más idealista, okay, más pura. Porque nosotros, de que llegamos a un partido político, se entendía pues, que buscabas el poder. Idealista diferente de ideología. Sí, así es, ¿no? Así es correcto. Porque a lo mejor nosotros estábamos más ideologizados. Es correcto. Porque había una formación, claro, y eso es lo que iba ahorita, que era el segundo paso. Pues si quieres ahorita la... Sí, pues digo, todos platiquemos, todos. Es que sí es. Sí. Es cierto, o sea, a ver, antes había una postura ideológica. Sí, hoy es una postura de causas. Es decir, los chavos millennials pues tú encabezas una causa. Yo como parte de la comunidad gay, pero me doy cuenta que los chavos veinteañeros, quinceañeros tienen causas, por ejemplo, para empezar, cómo se definen ellos mismos. Uh-huh. Es lo primero que hablabas tú de binarismo. Bueno, algunos son no binarios. Uh-huh. Desde ahí empieza la situación diferente de nosotros cuando éramos jóvenes a la juventud ahora. Y no quiere decir de que muchos de los que participan sean homosexuales, no. La raza empieza a desdibujar un tema de sexualidad tan binario como lo teníamos marcado nosotros. O sea, incluso en eso, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí surge todo lo demás. Porque al no tener una conceptualización como la teníamos nosotros, ellos rompen con todos los esquemas. Entonces, pueden estar a favor de la cuestión ecológica, pero también están a favor del hecho de no casarse de una manera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esa es la gran diferencia, decía, y cierro con esto, bueno, lo ideológico de lo de causas. Es la gran diferencia inicial. No hay cuestión ideológica. También es así que Morena, por ejemplo, esa amalgama de gente que está ahí, uh-huh, el gran éxito de haber aglutinado a tanto, aparte del coraje, fue precisamente que muchos jóvenes se identificaron con una causa, una cuestión ideológica, que luego algunos se desdibujaron, bueno, pero al final de cuentas ya nos rebasaron muchas cosas. Yo recuerdo, fíjate, sobre este tema que es muy importante y útil comprenderlo, es cuando nosotros empezamos a participar en política. Yo me acuerdo que Natividad González Parás, que era el presidente del PRI cuando nosotros estábamos en la juventud del PRI, luego sería senador. Nati, que luego fue gobernador de Nuevo León. Él venía de ser el secretario de divulgación ideológica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y él tenía muy claro este tema y fue él el que impulsó el tema de ecología. Sí, y el de arte. En el partido, exactamente. Como causa. El asunto es que él quizá por su formación fuera del país, había entendido que había que meter estos asuntos de causas en la lucha política. Yo creo que muy adecuadamente, ¿verdad? Visión adelantada. Y por eso a lo mejor también podrías leer que su campaña política años después fue
una campaña de causas, Así es. no ideológica. Y bueno, a nosotros nos tocó esa transición. Bueno, pero yo sí quiero abonar, güey. La diferencia entre nosotros es la herramienta tecnológica que ahora tienen los jóvenes. Nosotros no teníamos el mundo globalizado que No. tienen ahora los De jóvenes. hecho, ¿verdad? hablando de Nati, cuando llega al PRI estatal, mete por primera vez ¿cómo se llama? Las máquinas electrónicas. Eran mecánicas las que tenía el PRI. O sea, no eran computadoras. No, eran IBM, eran máquinas IBM de memoria. Sí. Y luego ya meten De unas las de computadoras. cerita, sí. De hecho, la primera computadora que usamos fue la que Esteban tenía, una Macintosh chiquita. Sí, cómo no, sí recuerdo. O sea, no existía la tecnología. Pero fíjate, eso también definía la forma de participación política en otro sentido. Cuando nosotros acudíamos a un partido político, me refiero a nuestras generaciones, ibas y lo primero que te enseñaban era a leer los documentos básicos del partido, El dogma. ¿verdad? Sí, del adoctrinamiento. Exactamente, la formación ideológica, ¿no? Que la declaración de principios de acción y estatutos. Nos lo sabíamos de memoria. Programa de acción. Sí, programa de acción sí, declaración de principios, programa de acción, estatutos. Nos lo sabíamos. Había cursos. Si no de memoria, muy bien. Y había cursos de eso. Así es. Eso por un lado. Pero aparte, te llevaban a las cosas prácticas en donde, o sea, las campañas era el pegar propaganda, porque no había precisamente estas herramientas. Y al final, toda esa convivencia, lo que formaba era generaciones, ¿no? Ahorita es muy difícil sentirse parte de una generación política, porque no hay esa identidad concreta ¿Que te genera qué? que te genera la convivencia. Ok. La identidad en yo también pegué pancartas. Ok. Se usa hasta en los discursos políticos, ¿verdad? Yo vengo de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Empecé desde abajo, cabrón. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Es una identidad, es un signo de identidad. El que empezamos a leer, empezamos a esa curiosidad de conocer para poder defendernos en los debates contra los blancos o negros. Cuando debatimos. Una y otra vez. Oye, les voy a hacer que. Acuérdense de la anécdota y se las puse ayer en el chat ese del destape del 88. Ah, sí. No, el 87. No fue René Carr, era el secretario general de la juvenil. Y René Garza Guerra. René Garza Guerra. Sí, no, Platícanos, a ver. Estaba allá en México. Era un chico Estoy. buena onda, pero andaba en México y de repente nos enteramos por la prensa, ¿no? Así fue el rollo, ¿no? Nos enteramos por A la ver, prensa. para poner en contexto, es que pone en contexto porque pues, nosotros nos A ver, entendemos. estaba en aquel entonces, como ahora pasa, el PRI que era todopoderoso, que agarraba, 1987, imaginemos pues, eso. agarraba toda la gama de la Funcionarios públicos. y todo el mundo apuntaba hacia uno y de repente el secretario general, Esteban González era el dirigente estatal de la juvenil del PRI, el JR, y tenía el segundo que era el secretario pues René. Secretario. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Y de repente este cuate, había un personaje muy destacado que lo ha sido siempre, y va y lo destapa, saca una manta, la pone en su casa del señor y lo destapa. Y toda la prensa nacional lo toma. Entonces Esteban se pregunta y dice, chinga, dice, tanto desmadre, güey. Habiendo tanta gente, se le ocurre a un güey destapar a alguien en falso que no era el candidato oficial, y ese es mi segundo. Y así fue. Fue nota nacional, digo, pues finalmente no fue el designado por el presidente, en ese caso fue Carlos Salinas. O sea, lo que quiero destacar aquí es que los jóvenes estábamos ávidos de participar y estábamos esperando la noticia, la primicia de quién iba a ser. Eran 6 posibles candidatos, 2 nada más se reducía, precandidatos, y se reducía a 2 o a 3. Sí, al final fue Carlos Salinas. Y Carlos Salinas dio otra anécdota. Cuando vino a Monterrey, que se vino que existía el tren regiomontano, que ya no existe, llegó a Monterrey, aquí arrancó campaña, y pues el besamanos clásico, comité estatal, y pues todo el mundo, las fotos. vamos todos en grupo, primero el sector agrario, el sector campesino, el sector popular, los jóvenes. Y ya llega Esteban y vamos todos ahí la bola de cabrones hasta el candidato Carlos Salinas. Y nos bajamos y en la explanada, en la parte de Pinos estaba el autobús que lo iba a llevar a la campaña a Linares, al ejido del Emilio Zapata. Al final del día, en la juvenil estábamos ávidos de llegar a participar de manera no tan disciplinada. Hay anécdotas muy fuertes. No, fuimos disciplinados, pero hay una anécdota y termino con eso cuando
Nati, con todo lo que lo queremos, nos prohibió un evento en la juvenil allá en el obispado, que estaba en la oficina de la juvenil en Hidalgo y Capitán Aguilar, y puso a una mujer que nos vigilara, que no fuera, que era la secretaria junta, y nos puso exactamente allá para que nos vigilara, que no hiciera Esteban un evento. Entonces Esteban habló con la gente de la universidad, y enfrente del parque... O sea, se había rebeldía. No, es que fue... Presunta. No, es que estuvo chingón porque la juvenil del PRI estaba... La juvenil del PRI estaba en Hidalgo, y enfrente estaba el CEPES, uno de los fundadores del sufragio de la mujer en el México, güey. Y de repente, güey, se pelean, güey. Y Esteban andaba ahí, ya teníamos la gente acá, y Esteban jala a Jorge de la mire, tenemos un evento acá. El evento que nos había prohibido nadie. Y que Yolanda le dijo, yo me hago pendeja, ahí nos vemos. Y el evento, sacas a, bueno, si te lo sabes, te acuerdas, ¿no? Sales del evento ahí con Gloria Mendiola, que se habían peleado, ¿y qué pasó después? No me acuerdo, platícame. ¿Qué pasó? De que saca Esteban a José de la Vega Domínguez, y tenemos un evento acá, y estaba el templete de poca madre, y un chingo de gente en la universidad, el discurso y todo, y madrazo le dice a Jorge de la Vega, él es el que yo le dije, presidente. No sé de qué se trataba. Y luego Esteban se fue con ellos al aeropuerto de Harvard. Pero luego Nati te agradeció a ti el hecho de que hubiera desobedecido, porque después del desmadre que tenían las mujeres gritándose. Fíjate que lo que estamos viendo, estamos haciendo historia patria, ¿verdad? Porque fue hace muchos años. Lo que no me acuerdo muy bien es de que Nati haya prohibido el evento porque había todo un templete. Un templete. Y eso no quería que en aquellas épocas no se movía. No, ni madre, qué cosa. No. Había disciplina. No, espérame, No traíamos para gasolina, venimos porque no, precisamente, espérame, precisamente, porque yo era tu secretario de organización, me acuerdo. El rollo fue que se habló con la gente de la Universidad de los Chavos, y alguien, no sé quién fue, puso el templete. Pusieron el templete. Cuando estaba el pleito allá, armaron el templete. El templete no estaba. Mientras estaba el desmadre ahí, tú te metiste, la raza armó el templete, que era un templete muy sencillo, pero templete. Cerramos la calle, que tenemos poder en ese entonces para hacernos valía madre. Y cerramos la calle. Se arma el desmadre. Y cada vez que veo a Yolanda García de Vargas me lo recuerda, me dice, recuérdense que me pusieron para vigilarlos, pero yo me hice tonta. Le dije, bueno, está bien. Era muy cariñosa, siempre apoyó mucho a los jóvenes. Muy linda la señora. Era secretaria junto a la presidencia. Así es. Y luego tú te fuiste al aeropuerto en aquel entonces en el norte con ellos, no sé qué pasó. Dije, bueno, ya va a ser dirigente nacional, pues no. Pues bueno, pero pues vamos a platicar un poquito del tema porque estamos particularizando. Yo insisto, los jóvenes estábamos hablando de los jóvenes de esa época, de nosotros, que éramos los jóvenes, con los de ahora, y vemos las diferencias. Y decíamos que sí, la herramienta tecnológica, el internet, juega un factor muy importante. A ver, ¿tú crees? Yo sí lo digo, ¿son más listos los chavos ahora que lo que éramos nosotros? ¿Cómo que más listos? Más inteligentes. No, están más informados. Están más informados. Obviamente, están sobreinformados quizá. No, de hecho, imagínate, o sea, si nosotros hubiéramos tenido la Wikipedia, por ejemplo. Yo le digo a mi mujer, si a mí me hubiera tocado Wikipedia en los años 90, más bien en los 90 lo descubrí. Si me hubiera tocado antes, a uno de mis hijos le hubiera puesto Wiki y a otro Pedia. Porque yo soy fan de Wikipedia. ¿Ok? O sea, esa enciclopedia, ¿sí? La más grande del mundo, sin duda, por mucho, al alcance de nuestros dedos, todo el tiempo. Es algo valiosísimo. Ahora, ya no tienen mucho chiste las discusiones tampoco, ¿verdad? Porque cuando alguien se equivoca en una cena, en una pachanga, en un bar, en una cantina, a ver, ¿qué acabas de decir, compadre? Que los Tigres ganaron en el 84. A ver, taca. No, güey. Sí, ese es el fact check. Sí, se acabó. O sea, se acabó con muchas, vamos a decir. Fue sorpresa. Exactamente. Sí, pero también tenéis muchas discusiones banales, bizantinas, sobre temas que en realidad son fake news, o sea, porque están recibiendo información que falsa, obviamente falsa, posverdad, como le quieras llamar,
y se arman discusiones sobre temas que en realidad no existen, ¿no? A lo mejor nosotros teníamos mucho menos información. Sin duda. Dependía más de ti estar más informado, leer más, estar más preparado, ¿no? Que lo que ahora tienes. Pero había más calidad de la información. Es que era más selectiva esa información, Así ¿me es. entiendes? Porque obviamente los medios de comunicación inclusive pues generaban obviamente artículos que eran bastante mejor hechos, más profundos. Y checados. Exactamente, y además ponían su prestigio ahí en juego. Y la misma, el mismo proceso Pero deja tú, comercial de los periódicos también los ha llevado. A eso voy. Porque tener- aparte te cobraban, ¿verdad? O sea, Claro, tenías claro. que ser serio porque te cobraban por dártela. Exacto. Y ahorita, pues pues tú llegas solo. Ahorita es- No, y lo publicas tú solo en internet. ganar la noticia también, no importa cómo sea, ¿no? Finalmente Exactamente. después será tu responsabilidad si era cierto o no era cierto. No, yo me acuerdo que la fake news más cabrona que teníamos en la época del pinche chupacabras, ¿te acuerdas, güey? Que todo el mundo, el pinche leyenda de que si lo hubiera no sé dónde, que la chingada de la época de Salinas, ¿no? ¿Sí? Y que luego le atribuían a mucha gente muchas cosas y luego... y eran chismarracos que no podías comprobar y que se iban... De voz en voz. De voz en voz. Y finalmente, bueno, lo que dice Carlos es cierto. Bueno, al final del día hay tanta información entre ella que no puede corroborarla también. Aquí hay una inmediatez para la información que la gente consume. Por ejemplo, hay un estudio que establece no me acuerdo qué universidad, donde un chico abre su página de Facebook en su celular o lo que quiera. Lo podemos checar ahorita. Sí, y es cierto, o sea, no medio ven mentiroso todo el este desarrollo de la nota, nada más ven las cabezas de la nota y le dan like o la retuitean o la replican, pero sin leer todo el contenido. Entonces luego se sorprenden mucho que tienen que recular porque lo que retuitearon no es parte de lo que decía la cabeza de la nota o porque no está dentro de sus intereses ideológicos o de causas. Nada más fue la pura cabeza. Entonces, finalmente crea una situación de no comunidad, como lo que entendíamos nosotros antes, algo en común. Lo que tienen en común es la inmediatez nada más. Digo, no es criticable, pero finalmente tienen que tener herramientas más allá del puro internet. Tenemos. No tienen. Sí, Tenemos, ya Pero al nosotros mismo tenemos. tiempo, otra vez con el tema de causas versus ideología. Las causas te llevan a ser más cercano a tu comunidad, Ah, sí. ¿no? Voy a tratar un tema ahorita en ese sentido. Claro. El manejo de la basura, el arroyo que pasa cerca de la casa, el trato a los animales. Esteban, a ver, Y podemos, ¿verdad? me pongo a pensar, si nosotros estuviéramos jóvenes de esa época ahorita, o bueno, que esta pandemia nos hubiera tocado en el 86, estuviéramos en la calle, cabrón, ayudando a la gente. Ah, Yo no he visto ninguna organización juvenil en ese tema. Y ahí sí puedo hablar de una anécdota con Esteban. Porque Esteban, tenemos ¿cuándo cumples años? En septiembre. Sí, 4. El huracán más terrible que vivimos nosotros fue el Gilberto. Sí. Bueno, resulta que estábamos en ese entonces la juvenil del PRI estaba en el tercer piso del PRI estatal, en Arteaga y Pino Suárez. Ya no se habían regresado. No, todavía no, todavía no. Todavía estábamos ahí. Todavía estábamos ahí, ya después Fue en el 85, Sí, ¿no? sí. El Gilberto fue en el 88. Nos fuimos al PRI estatal. O sea, ¿nos regresamos o qué? Sí, no. Ah, a una reunión. Y no dejó de llover y estaba llueve y estábamos platicando ahí y estábamos viendo las noticias de Benavides. En aquel entonces telediario, no sé cómo se llamaba el pedo. Y veíamos que seguía lloviendo. Entonces de repente nos dicen, por walkie-talkie, porque no existía el celular, de que ¿Quién es el del tequila? estaba inundándose la parte de héroes ferrocarrileros allá en Fidel Velázquez. Sí. Y nosotros nos fuimos, en aquel entonces no había policía regia, había policía estatal con granaderas. Entonces nos fuimos y mucha gente se fue a la zona de San Bernabé, la juvenil, a ver qué ayudábamos, como pudiéramos. No existía protección civil todavía. No existía, no existía protección civil. Y hubo digo, las mujeres más ricas de esta ciudad crearon la asociación para ayudar después del Gilberto a la gente, pero en ese momento toda la gente, sin haber asociaciones civiles ni una chingada, arrancamos y no había partidos políticos en ese momento. Me acuerdo que la juvenil del PRI se metió y andábamos como locos viendo cómo las casas destruían la parte del Topo Chico. Muy dramático. Dramático, pero andábamos haciendo lo que podíamos, repartiendo lo que podíamos. Gracias. Comprometiendo lo que podíamos. A todos. Cuando pasó todo este rollo, ya que pasó el huracán,
viene Esteban de candidato a diputado local, allá en la zona de San Bernabé, recordarás. Y en una vez, estando en una, yo tengo una memoria de elefante, chino. Estábamos una vez en la Atlania Azteca y le dicen a Esteban, es que queremos, votamos por ti si nos pones el pinche semáforo. Y le dije, sale, güey, era todo. ¿Sí? Y le dije, güey, se va a valer 70,000 pesos, o algo así, un dineral. Pues. Y nada, pues lo conseguimos, está bueno. Pero la gente le agradeció, 2 personas. El comité de campaña lo tenemos en la Atlania Azteca, en el segundo piso. Y la calle de arriba, que era la Loma Linda, es donde estaba, y una señora dice, ustedes anduvieron aquí cuando el Gilberto. Ajá. Ahí lo recordaron. Y nosotros andábamos casa por casa. Entonces, ¿qué pasa? Que una acción que no tenía un acondicionamiento ideológico ni político, que lo hicimos espontáneo porque nos dolía ver lo que estaba pasando, sabemos qué hacer, güey. Tuvo un resultado después de que la gente recordó eso. Éramos de calle, güey. Éramos de calle. Éramos de calle. O más de calle. Más de calle, ¿no? Pero fíjate lo chingón de esto, güey. El rollo fue. Pero vamos a hablar de los millennials, pues si no. Pero termino con él. Es que no me voy a para retirar los millennials, pero es que yo me gusta recordar ese rollo por una razón. Pero éramos millennials de esa época, nosotros. No éramos tan disciplinados. Millennials nunca vamos a hacer. Bueno, pues, o sea, es una pero comparativa. es que ver, no éramos tan disciplinados como la disciplina partidista de aquel entonces, creo, por una razón. Cuando pasa esto, se va Esteban, Tere García de Madero, que luego Esteban se enfrentó después con ella en San Pedro, pero bueno. Entonces, todo este rollo pasa, bueno, ya viene la elección, Jorge de León andaba ahí, Edgar Olaiz ayudando en las representaciones, Roberto. Y el día de la elección, René Car Villarreal... Roberto Cepeda igual. También. René Car Villarreal era oficial mayor de uno de los distritos federales. Y una de las urnas se había perdida. Y curiosamente con esa urna perdiste. ¿A qué edad fuiste diputado, Esteban? 24. 24. Y fue el último diputado de la juvenil del PRI. El más joven en la historia, no. El más joven de la historia. Bueno, pues Y fíjate. el coordinador- Desde ahí empiezan las diferencias, Y güey. el coordinador de diputados era Manuel González. Sí, 6 años Saludos por mayor Manuel que que yo. ya anda. 6 años mayor que yo. Y era el segundo más joven. Manuel. Manuel, claro. Mira. Que ahorita 6 es años secretario mayor de que yo. gobierno. Y él era el coordinador a los 30. Digo, también mucho mérito, ¿no? No, Manuel. Claro, no, sí, por supuesto. La verdad. Por supuesto. Pero pues, imagínate, haz lo que te digo, si hacíamos ruido, cabrón. O sea, si hacíamos causa social, si andábamos en la calle, tan así que teníamos una posición como No, jóvenes. y más, porque No, gente que hizo y el un buen mi- trabajo y que lograron la posición. Claro. O sea, a mí me tocaba refrendarla. Claro. Y era que es más fácil. Y el mismo Jaime Rodríguez, que de ser dirigente de la campesina juvenil, Ajá. logró la Diputación Federal. Pero según por recuerdo, nivel no fue como dirigente de la vanguardia Estatal. juvenil agrarista, sino cuando fue líder de la CNC Nacional. años después. Al líder nacional de la CNC. No, No, de la juvenil nacional. Sí, de la juvenil. Juvenil nacional. Sí, No, sí, no, sí, no, pero él no. no fue candidato a diputado No, en esa no. ocasión. Fue después. Sino después. La después. Cuando fue líder de la CNC. Pero coincidimos en la Sí, dirigencia. el punto es de que, digo, también da gusto platicar de esto. El actual gobernador se formó en la misma época. En la misma generación Con que los mismos problemas y los mismos incentivos Oye, políticos que nosotros. Espera, déjame contar una anécdota chusca. Sí, claro. Jaime, cuando me presenta como director de Fomerrey, dice: él y yo estábamos en la misma generación. Y voltea a Manuel y me dice: ¿qué chinga te pusieron? Le dije: la verdad que sí, porque Jaime es 10 años mayor que yo, cabrón. Pero era la juvenil. Era la juvenil. Pero no son 10. Ah, bueno, de ti a lo mejor, de mí no. Sí, igual sí, sí. El punto es de que somos de la misma generación política. Sí, exactamente. Por eso hablaba hace rato yo de cómo en la época que nos tocó vivir se lograba conformar generaciones políticas por esa identidad que había en el trabajo, no en la formación ideológica, Ni en la edad. ni en la edad, sino en el trabajo concreto, Claro. en las asignaturas, que es como se forman las generaciones en las escuelas o en las universidades o pues en donde más, básicamente ahí, ¿no? Porque hay esa coincidencia de hacer la tarea juntos, el enfrentarte a los mismos problemas, el disfrutar lo mismo o esconderte de lo mismo en los recreos, en fin, o sea, Sí. Era otra época. sí era otra época. A lo que me refiero es, había esa identidad y todavía hace pocos años se lograba.
Si eso no se da ahora, no estoy seguro que no se dé. Pero si no se da, lamentaría que no se diera. Porque esa identidad es lo que nos tiene aquí y que nos tendría en cualquier otro lugar. 30 años, 35 años después. Tú, o Mario, o Carlos, o yo sé que cuento con ustedes y ustedes que cuentan conmigo. Hay esa argamasa que nos junta, que nos une, al margen de lo que pasa en la política, al margen de lo que pasa en nuestras familias o en nuestra vida de cada quien. ¿No? Digo, lo estás diciendo para que los que nos escuchan, porque somos de corrientes políticas diferentes. Vale madre ahorita. Pero tuvimos un tronco común. Es que nos hizo convivir. Es que yo siempre he dicho que esto es como las religiones, ¿no? La religión madre fue los judíos, salieron los toledos de cabrones, y el PRI parió a todos los demás. Parió o malparió a todos los demás. Pero el tema es cuando o los vomitó. Como decía Jaime Rodríguez, cuando dijo yo vomito al PRI, ¿no? Pero al final del día, digo, yo creo que por ejemplo, cuando me acuerdo que Carlos Suárez junto con, ¿cómo se llama? Gerardo, pues para mí eran los fresas, ¿verdad? ¿Qué Gerardo? Gerardo Talavera. Decían, son fresas, esos cabrones, ¿verdad? Y con lo fresa y todo, pues digo, no despectivamente hablando, sino, no sé cómo llaman la raza ahorita. Descriptivamente hablando. Pero aún con todo, se comprometieron a hacer cosas, digo, vamos. Cuando hay muchas anécdotas, lo mismo cuando pasó en tu candidatura en San Pedro, todo lo que pasó adentro de la elección interna, que el que se creía ganador, pues no ganó, ¿verdad? Es a lo que me refiero, Mario, que esa participación y esa forma de participación generaba que te sintieras parte de una generación a pesar de todas las diferencias previas y posteriores, ¿no? Tu derrota era mi derrota. Sí, claro. Tu triunfo era mi triunfo. O sea, agarrabas esas pinches. Así era. No, y es que hay una cosa, mira, yo por ejemplo, como llegué de Veracruz aquí y cuando conozco pues, el rollo del partido, bueno, yo era priista, pero cuando conozco todo el rollo, a mí me negaba que me fuera yo a la juvenil con Esteban. De hecho, Jesús Arias, que una persona que admiro bastante, que es muy chingón, me dijo... Pues, yo también. Si tú te vas sin sueldo. Y yo, pues me voy sin sueldo. Pero finalmente era una forma de amago que nunca cumplió. No, pues él me dijo, mira Mario, yo te quiero mucho y finalmente, está bien, te quisiéramos en el comité estatal de algo. Le dije, sí, pero yo pues, estoy chavillo, quiero allá, desmadre, ¿no? Y era una forma de empatía que teníamos y que hicimos una amistad hasta la fecha. Digo, puedo platicar N anécdotas que hice pendejada y media cuando Esteban era dirigente y que Esteban, a una costa de la dirigencia, me solventó con el choque del carro, bien borracho, cuando le golpeé el carro a su hermano. No te metas en detalles. Sí nos acordamos. Y que además es un podcast, no es confesión. Finalmente había una forma de grupo, ¿no? Que sí se encabronó, pues sí, pero después dijo, bueno, pues chingada madre, mi pedo, ¿no? Mira, yo creo que regresando al tema de qué hace diferente nuestra participación en ese momento y la participación de los jóvenes actualmente. También hay que entender que a pesar de que hay más información y que está más interconectado el mundo como nunca lo estuvo, el mundo se ha ido individualizando fuertemente, ¿no? O sea, la gente está priorizando su yo, su entorno económico inmediato y cada vez se preocupa menos por lo que pasa en la comunidad. Sí, abandera algunas causas, sin duda, o simpatiza con ellas. En algunos casos por convicción, en algunos casos simplemente porque se ve bien que yo ponga un mensaje, que ponga algo en Facebook, que suba algo en Instagram, que diga que yo apoyo la causa del matrimonio igualitario o que yo apoyo la causa de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Aborto, ¿no? etcétera. O la equidad de género, la igualdad de género en realidad. Entonces, no sabes qué ese activismo qué tan genuino es, ¿no? Pero sí, yo creo también que este proceso de individualización del mundo también los aleja de esas causas más comunitarias, ¿no? O sea, sí, en algunos casos sí expresan su molestia o su sentir
cuando hay una golpiza por temas raciales, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Lo que pasó? Claro, aquí pasan todos los días, Sí. ¿no? Simplemente que vemos el género más hollywoodense de lo que pasa en otra parte, ¿no? Yo creo también que sin duda los partidos antes canalizaban más esas ganas de participar, ¿no? A nosotros nos pasó que para muchos fuimos una generación perdida en su momento en el partido, porque nunca hubo más oportunidades para nosotros y por ende para los que venían detrás de nosotros, ¿no? Entonces, y luego llegó un momento ya en la perdición del PRI, lo voy a decir así como tal, que fue la época del encumbramiento de los secretarios particulares. La juniorcracia, Carlos. Bueno, le es llamo, que ese cabrón. encumbramiento democracia. encumbramiento de los secretarios particulares que todos veíamos como gente sin tanto compromiso porque nunca anduvieron en la brega en la que anduvimos nosotros. Pero estaban bonitos. Bueno, no sé si voy a poner, pero digamos que no había la misma cercanía. No había la misma cercanía. Pero y eso yo creo que ya fue el acabose. El inicio del derrumbe. Claro, ¿no? Claro. Es que antes existía, por ejemplo, la meritocracia en cierto modo, ¿no? Te decían sí, pero de repente, Pues sí, oye. cuando llega Carlos Salinas, Digo, había Méritos de un tipo, ¿verdad? no el que fuera, pero era mérito. De joderte. De la calle, de trabajar, la mano de obra. A ver, joderte, pues no, pues. Pero no siempre reconocido. A ver, en la realidad, o sea, sabíamos que vivíamos con varias realidades, ¿no? Sí, eran universos paralelos. El amiguismo con el cual llegaban algunos, sin duda, los veíamos a lo mejor muy lejos, y ¿no? que te fortalecía precisamente tu sentido de identidad. Sí. Es decir, mira lo que están haciendo, ¿verdad? Claro. Y que por eso terminamos algunos alejándonos de ahí o de otros lados, donde decías, pues es que el camino no representa lo que se suponía que era, ¿no? Ni redituado, porque finalmente. Exactamente. O sea, no había reconocimiento de lo que hacías, Así es. de lo que vales. Así es. Ahora, claro, uno pensaba eso, ¿verdad? Pero otros atrás de uno pues decían, pues también, a lo mejor de uno, ¿verdad? De ahí te vas. O sea, pero en el fondo había un reconocimiento de que había que hacer un trabajo político, más físico o más de contacto, vamos a decir, o más de conflicto, porque Mario, Carlos, tú, Eugenio, no me puedes dejar mentir. En aquella época en donde se dio la alternancia por primera vez, los conflictos eran en cualquier lado que te encontrabas. En el bar, en la universidad, en la reunión social, en la familia. De alguna manera, lo que estamos viviendo hoy, esta división, Jesús Arias. vamos a ponerlo así, entre lo que representa el régimen actual, el presidente de la República, con sus X, Y, Z ideas, y los que no lo creen, entre fifís, conservadores, liberales, chairos, Jesús Arias. lo vivíamos en aquella época de otra manera, pero era la misma lucha. Y nosotros decíamos, es la misma de Juárez, conservadores liberales. Y era la misma de la Tenemos revolución, un panteón ¿verdad? de héroes Claro. creados por el sistema. Claro, útil De a madre. en cada discurso, ¿verdad? Pero además los usábamos porque había un combate, un debate constante, permanente, ubicuo, ¿no? Y ahora eso también está para bien. Ese debate existe. Lo que no me gusta mucho es que sea tan bipolar, porque caemos otra vez en los extremos y excesos que caíamos nosotros y nuestros contrarios. Todo lo que decíamos nosotros era inválido y viceversa. Sí. Y está cayendo otra vez en lo mismo. Y las áreas grises que hay en medio están desapareciendo. Y otra vez volvemos a lo binario, a lo blanco y a lo negro. Y eso al país no le beneficia nada, creo yo. No, pero eso sí es lo que crea pasión. Sí, ¿no? sin Es duda. como el fútbol, ¿no? No, sin duda. Si hay alguna ciudad binaria para el fútbol Sí, claro. es Monterrey, ¿no? Y además es una tradición que continúa.
O sea, de los que ya somos viejos aficionados a los que son las siguientes generaciones y continúa. Rayado, ¿verdad? Yo soy Tigre. Por favor, me va a salir urticaria. Yo creo, mira, cuando los eventos del 68 y todo ese tema estudiantil, no me estoy yendo muy atrás, por lo siguiente, porque yo creo que hubo tanta preocupación en la sociedad empresarial regiomontana de impedir que eso permeara fuerte en el Estado, que hubo un ataque muy sistemático en las universidades, particularmente en la universidad pública, para evitar esos grupos de izquierda. Y en la privada, cuando corrieron. Y en la privada también, claro. Sí, exacto. A los jesuitas, exactamente. Entonces, eso provocó que la universidad perdiera esa dialéctica que tenía, ese debate, ese discurso, ¿no? Entonces, interno. Entonces, finalmente es autocrítica. Exacto. ¿Qué es lo que está faltando? Y se dedicaron a generar profesionistas en masa y no se dedicaron a generar pensadores. Entonces, eso, a nosotros quizá que fuimos la siguiente generación inmediata de esa generación que le tocó la lucha estudiantil, ya nos vimos muy mermados en esa posibilidad del debate en las universidades. O sea, se daba como quiera, pero era mínimo. Era muy acotado. Era muy acotado, ¿me entiendes? Y aquí hay varias gente en la Universidad de Nuevo León que estaba dedicada a evitar que eso pasara, ¿no? Y eso se fue trasladando en que empezaban a llegar generaciones a la arena política mucho menos preparadas que las anteriores en los temas discursivos, en los temas de debates y en los temas de preparación inclusive. De ideológica. O sea, ¿cuántas veces no decíamos nosotros, chinga, la gente de izquierda sí está bien preparada, se meten mucho a la preparación, leen, en aquel entonces, está bien, de acuerdo. De acuerdo que no, porque también ya la línea entre izquierda y derecha también está bien diluida porque hubo ya después un pragmatismo tremendo, pero en ese momento que nosotros veníamos en esa generación y que traíamos y que veníamos con ese discurso fresco de Colosio, por ejemplo, y de la generación del esfuerzo y estábamos todos con esa idea de casi refundar el partido, ¿no? Que ya todo sea lo que conllevaba. Todo lo que conllevaba. Esa ilusión, esa esperanza. Claro. Y después veías la lista de candidatos y eran los sospechosos comunes. Los mismos refriteados de siempre, o sea, y entonces la gente va perdiendo interés, ¿no? Ese fue mi caso, por qué me fui alejando también por un tiempo, después ya definitivo, después de vejez viruela, retomé mi actividad en eso, pero originalmente eso fue parte de lo que me llevó a alejarme. En esa época uno decía, bueno, ¿qué se requiere para seguir subiendo? Entonces lo primero que veías era preparación académica, sí, ¿no? Ir a sacar un título, si se puede en el extranjero, mejor. Y además nosotros todavía estábamos casi con la idea de Europa y de repente se pone de moda Estados Unidos, ¿no? Por Salinas principalmente. Harvard, Yale. Y entonces es por acá, y entonces ya regreso con mi posgrado y ya llego a decir, oye, ya soy tal. Ya me había puesto la chinga en la calle, ya me había puesto la chinga pegando pancartas y en eventos, ¿no? Y ya cumplí con esta otra, ¿no? Entonces aquí estoy, ¿no? Pues qué bueno, mucho gusto, ¿verdad? Ahí síguele bregando. Entonces, esa parte también, bueno, a mucha gente seguramente, vaya, pues aquí estamos 4 que todavía estamos medianamente metidos en los temas, pero éramos muchos más que ya no están metidos en esto, ¿no? Que se prepararon, que hicieron todo lo que... ¿Cómo cuánto? Un 90%, güey. Yo, pues no sé, yo diría... Pues un 80%, sí, güey. Yo ya no ubico mucha gente de las que estábamos, no sé. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Lo que falta es convocatoria, ¿sí? No convocados. No, pero también la convocatoria, ¿quién convoca? Por supuesto, pero recuerden que en algunas épocas hemos intentado esto y logró prender
Me gusta este tema, sé a dónde vamos. Está con madre, está bien, para el próximo proyecto. Se ve, se siente. No es un por ahí. asunto político, electoral, inmediato, ni mucho menos. No, pero entiendo. estamos de acuerdo. No sé si recuerdan ustedes que hemos tenido en diferentes ocasiones a lo largo de estos 35, el número de años que sean, momentos en que parece que hay una señal de los heraldos que dicen ahora es cuando, porque viene algo y se siente y alguien convoca y luego otro y resulta que en la gente que convoca dices tiene una cierta legitimidad, me siento identificado, son amigos, somos generación, somos parte de algo. Yo creo que eso va a pasar pronto. Yo creo que eso va a pasar muy pronto en el estado. No sé todavía, igual que ustedes, creo, que por dónde y cómo y cuándo, pero está cerca. ¿Por qué? Porque lo que aparece a mí no me... Lo que aparece hoy a mí no me llama, a mí no me atrae, a mí no me mueve. Lo que se ve ahorita. No lo que se ve, lo que aparece, lo que veo. Las alternativas, las opciones, a mí no me mueven. Estás hablando para el 2021. Por supuesto. Sí. Nosotros los políticos somos políticos todos, aunque estemos en la IP o en la Aristotélicamente hablando, ignominia, La ignominia. o en el gobierno, o en el ostracismo, No, en el notariado, amigo. en el notariado mexicano. La verdad es de que nosotros esperamos que haya algo que nos diga aquí sí puedo caber. Yo todavía no siento eso. Y no lo digo para que me lancen un pial. No. Es auténtico. Es real, ¿no? Y vamos, nuestra generación, estoy seguro que vamos a decidir en base no a una invitación, sino a un llamado en el más alto sentido, casi bíblico. Espérate, güey. Digo, Mario. Pues su chingada. Se fue al extremo, cabrón. No mames, el extremo era un bar muy chingón que estaba en Revolución, güey. Bueno, ahorita vamos. Bueno, entonces no vamos. En el sentido más alto, más sublime, más deseado. Me gusta un chingo la idea que estás narrando. Lo vamos a tener. Yo sí creo que vamos a tenerlo y va a ser pronto, porque si no, bueno, pues lo peor que puede pasar es que pasen otros 3 años y lo tendremos. Y otras generaciones también lo tendrán. O sea, no es privativo de nosotros. Yo veo, como hace rato decían, que la mayor parte de la gente está como las tortugas. Las tortugas tienen la virtud o el defecto de vivir debajo de la tierra años, sin necesidad de agua, alimento, ni nada. Así estamos nosotros. Si tú desentierras, si tú quitas la tierra, salen. O si llueve, salen. Y vuelven a salir. Van a salir. Vamos a salir. No depende de nosotros, depende de que llueva o de que quiten esa tierra. Pero es que hay una cosa, mira. ¿Pero quién la va a quitar? Es que. Ya veremos. Es que el problema es, mira. Déjame decir algo, que no me lo aguanto, cabrón, porque tú sí lo viviste, cabrón, porque estabas conmigo. Yo no a diferencia, más bien, sí quiero marcar el contexto. Cuando salí del closet, ¿cuándo fue? En ese idealismo que platica Esteban, yo sí renuncié al partido. Porque yo sí estaba en la cumbre más alta de la oratoria, de la inteligencia. Digo, con todo respeto, pero era de los que más sobresalía como diputados. Y los mandé al carajo. Por eso lo chingaron, güey. Pues porque salías del idealismo, Mira, cabrón. es que hay una... Y ese idealismo es el que yo quiero que regresemos en el país, en Nuevo León. Precisamente, mira, qué pinche Y paradoja. que esta generación va a regresar, ¿no? Claro. O sea, la paradoja estúpida es una certeza cabrona.
cuando más despegaba Eugenio, yo más me preocupaba y dije, este va a valer madre. Porque así somos de cabrones, güey. En política, a mí me dijo una vez Mariana Chapa que las mujeres eran... Estorbas. Que el peor enemigo de la mujer es la propia mujer. Bueno, pero en política el peor enemigo es el otro también. De que cuando estás despegando dices, ¿dónde vas, güey? Y estamos todos igual de pendejos, no te vuelves inteligente, güey. Porque si no... ¿Ahora desde cuándo? ¿Desde cuándo, güey? Y la inteligencia aquí no cuadra, güey. Y entonces empieza un pedo. Pero hay una cosa que debo reconocer. A mí me han preguntado muchas veces por qué no renuncio al PRI. Porque me vale madre, porque me divierto a toda madre del desmadre que hay internamente. Y ella es más que nosotros. Sí, no, pero... Es que tiene que haber alguien en el PRI que irrumpa, cabrón, y eres tú. Pero mira una cosa. El primero que se fue del partido, del grupo, fuiste tú. Esteban. Cuando te fuiste de candidato a senador y rompiste cabronamente. Y rompiste cabronamente siendo, y sigue siendo nuestro amigo en eso. Y yo no lo entendí hasta que lo entendí después. No me fui a lo doméstico de los pleitos pendejos. No, me fui al más allá. Dije, aquí él no se siente ya representado en nada. No sirve para una chingada de esto. Y está bien. De Carlos fue algo más allá porque pues hubo una coyuntura y yo me enteré porque de repente lo vi en otros niveles nacionales, ¿no? Pero en el caso de Eugenio lo viví de cerca. Yo estaba en un plantón, cabrón, frente al Congreso que teníamos 153, duramos 153 días presionando, y Eugenio era de los que pasaba a platicar con nosotros. Bueno, y un día me dice, pues ya me voy. Dije, valiendo madre. Y no le cuestioné y sus razones tendría, y luego las vi después y luego las analicé y dije, chingada madre, pues es cierto, güey. Mira, guardada toda proporción, fíjate la diferencia entre que Eugenio haya renunciado al PRI y haya ido siendo diputado, y perdón Marco, pero pues lo voy a sacar. Marcos González, siendo un candidato carismático, pero el distrito donde él es, pones al cabrón que se gana el PRI siempre. Es un distrito muy, muy priista, ¿no? No pasó nada. No pasó nada. Y me duele, se lo dije a Marco. O sea, Marco renuncia al PRI, se va a Morena y ya. Renuncia a Eugenio y en chinga lo buscan, y en chinga lo prodijan, y en chinga lo busca Jaime y le dice, ¿sabes qué? Yo te necesito a ti porque es operativo. Y me vale madre, es mi percepción interna. Más allá de eso. Pero hay una cuestión. Si esta generación de la que fuimos parte de jóvenes ha hecho ciertas cuestiones que ha permitido avanzar en algunas cosas, no lo que quisimos, porque como dijo Carlos, nos perdimos en la generación X, cabrón. Otros nos ganaron de la misma generación o anterior, y luego los que siguieron nos chingaron, ¿no? Pero no ellos, sino la gente. Al final del día, sí hemos hecho una diferencia, güey. Ustedes, como congruentes, yo también, digo, independientemente de que me dicen, ¿por qué no? Pues yo sigo ahí, ni modo. Y no es fatal, simplemente me divierte, ¿no? Pero la cuestión es que al final del día la congruencia ha sido parte de nuestro distintivo. Y el hecho de la empatía con otras causas, independientemente de donde estemos. Y yo agradecería, por ejemplo, a Esteban. Hay anécdotas mil que yo hice pendejada y media en la juvenil. Él siendo el dirigente, lo puse contra la pared y él soportó vara. Y cabrón, güey. Eugenio igual, aunque dice que no se acuerda, cuando yo salí del closet lo llevé a una discoteca, le dije, ayúdame, no sé qué pedo con esa putería, no sé qué con mi vida. Carlos, digo, pero tuve... ¿qué pasó ahí? No nos sacas con la interrogante, cabrón. Entonces, con cada uno de ustedes, a mí me une una amistad. De hecho, cuando ya me salí del curso totalmente en el Comité Nacional del Partido, a los primeros que hablé fueron ustedes. Dije, les tengo que confesar algo, y dije, no mames, ¿verdad? Y al final del día, digo, ojalá que las nuevas generaciones tengan ese sentimiento de grupo, o de manada, o como quieran llamarle, que permita que puedan avanzar, pero desgraciadamente son inmediatos, son inmediatez. Y al final del día, pues es el momento que les tocó vivir. Pero finalmente, en esta elección que viene de 2021, si ellos se ponen las pilas, pueden rebasar a todos. ¿Cómo? A ver, ahí vamos cerrando el programito. Pero ¿cómo lo pueden rebasar? Es que, a ver, cabrón, el ejemplo clásico que cometió después un error fue Kumamoto. Kumamoto hizo una muy buena campaña, sí, pero cuando se fue de senador, creo que le ganó la ambición. Es la misma historia que le pasa a Samuel. O sea, a ver, son gente que tiene preparación para llegar a alguna cosa y el tiempo no es el adecuado o aceleran las cuestiones. Samuel me duele, digo, yo lo conozco y he platicado con él, y eso es el clásico tema que no debe pasar en política.
En política es paciencia, perseverancia, decía alguien por ahí, y tener sentido de humildad. Entonces, alguien que pudo haber sido cuando la encuesta lo tenía y la encuesta lo perdió, güey. Y lo mismo pasa con un millennial. O sea, ven lo inmediato y no ven el sentido más allá. Y ellos pueden decidir, desgraciada o afortunadamente, la elección el año que entra. Si se ponen las pilas, voltean todo, güey. No solamente eso. Lo voltean. Van a decidir y van a voltear todo, güey. Todo lo que dice el norte ahorita, los periódicos, las encuestas más eso no importa. Por eso. Ya lo hicieron con Jaime. Sí, exactamente. O sea, ya pasó. No es que no haya pasado, ya pasó. Exactamente. Y va a volver a pasar, ¿verdad? Lo que sí puedo asegurar por intuición política es de que no va a pasar lo mismo. No, debería lo pensaron más. Muchos, ¿verdad? A ver, ¿en qué sentido? En el sentido que lo estoy diciendo. O sea, no va a volver a pasar lo mismo. Explícate. No, simplemente los millennials aprenden más rápido que lo que nosotros aprendíamos. Sí. ¿Ok? Entonces, ellos, como parte de un grupo más amplio que tienen acceso a más información todos los días, más que nosotros, inclusive. No se van por espejismo. No se deben de van ir. A tomar mejores decisiones que hace un año, que hace 3, que hace 6. Sin importar un partido político. Sí, pero por supuesto. Van a ir por una persona. Es un asunto de causas. No de partidos. Es un asunto de programas. Siempre será de programas. Debemos de pugnar que sea de programas. Y yo quiero dejar esto para el final. Sí. Cerrando. Sí. Que el tema de la política de este año y el siguiente debe ser políticas públicas. No golpes. Perdón. El punto para mí es, si analizamos los últimos 15 o 20 años, las campañas políticas se han venido acortando por necesidades legales y de otro tipo. De dinero. Pues para evitar el gasto tan fuerte. Así es. A costa de discutir los temas. Ok. ¿Ok? Más ampliamente. Que es lo importante de la campaña. Claro. Para eso son las campañas. Es más importante que los candidatos. Claro. Sí, claro. Claro. Las Entonces, visiones. ¿Sí? yo lo que creo es de que viene una recuperación de tiempo suficiente para que la próxima campaña, independientemente de quiénes sean los candidatos, atractivos o no, jóvenes o viejos, mujeres u hombres, sea una campaña en donde discutamos otra vez los asuntos que nos conciernan a todos. Educación, salud, seguridad, empleo, área metropolitana, ¿qué vamos a hacer con el área metropolitana? Empleo. Que ahora con la pandemia se nos va a ir. Sí, claro. Y ahí nos vamos. Sí, claro, o sea, claro. Estoy seguro que en esta mesa y en eso que está escuchando cada uno puede tener una idea muy clara de qué es lo que debe discutirse. El asunto es, esta campaña, a diferencia de las últimas 6 u 8, nos va a dar la oportunidad, nos debe dar la oportunidad de discutir los temas a fondo. Ojalá. Porque la diferencia, si nos vamos para atrás, es, oye, Colosio, o Salinas, o Cloutier, u otros, o Cárdenas, en el que yo creo mucho, más allá de sus personalidades, lo importante es que ellos habrían logrado en su momento convocar a las mentes más lúcidas para tratar cada tema. Ahí surgen gentes que no te imaginas. Cuando los debates, ¿se acuerdan del Yepes y del CEPES? Que nosotros participamos. Claro. ¿Se acuerdan de eso? No, chingamos al pinche de Cristian Castaño. Pero al margen de eso, el punto es, ahí se discutían cosas importantes y surgían líderes que no te imaginabas. De ahí surgían de repente secretarios de Estado. Preparábamos ponencias de temas y propuestas económicas y te ponías a verlas. Es que era como una especie como pasa en las escuelas gringas, ¿no? Que a los niños los ponen a competir desde chavitos en deportes, en debates, tienen una onda de debates y la chingada. Y aquí, sin tenerlo tal cual, se daba de manera manifiesta, es decir, era una forma de querer subir y de que te dieran. De hecho, el debate que tuvimos aquella vez en el Club de Leones por el tema del debate cuando Colosio era presidente del partido, se lo llevaron a Colosio y nos felicitó por eso.
Y era una forma de decir, cabrón, chupamadre, ¿no? Era el logro más cabrón que teníamos. Había una cuestión aspiracional que no existe. O sí, a ver, pero concluye tu idea. Nada más para concluir. Yo creo y propongo y convoco a que la próxima elección sea una elección de ideas, no de personas. Ojalá. Creo que es lo mejor que nos puede pasar como Estado de Nuevo León. Creo que si somos congruentes con lo que hemos sido, con lo que aprendimos en nuestra juventud, eso debe ser. No, el punto no es y no debería ser si Carlos Suárez o Mario Rodríguez Plata o Eugenio Montiel o Esteban González son mejores o no, o se ven mejores en una fotografía, o lucen mejor en un póster. Sí. ¿Qué ofrece los diferentes candidatos? Al margen de sus partidos, fíjate lo que les digo. Pero no solo que ofrecen, Esteban. Bueno, Que vean la trayectoria para realmente saber que lo pueden cumplir. está bien. Porque pueden tener los mejores asesores. Le agregamos si tú quieres. Sí, claro. Yo reducí el asunto porque yo me doy por satisfecho, te digo, con que se vuelvan a discutir los temas que no se han discutido en los últimos 15 años. Pero mira, yo creo ahí, perdón que te interrumpa, pero creo que las circunstancias en las que vamos a enfrentar esa elección del 2021 por el tema de la pandemia, porque esto no se va a resolver tristemente hasta probablemente junio o julio del año que entra, ¿no? Cuando ya esté disponibilizada universalmente una vacuna o alguien salga con algún un remedio como fue el Tamiflu para la influenza. Va a ser una campaña muy distinta. Va a ser una campaña de aire, mucho más que de tierra, porque pues no puede haber eventos, no va a poder haber ese tipo. Pero puede haber discusión. No, es que a eso voy. Sí. A eso voy. La campaña de tierra te obliga a destinar mucho tiempo de la agenda de un candidato, a andar de casa en casa, a andar de evento en evento, en el meeting, diciendo pocas cosas, trilladas, lo mismo de siempre. Grandes oratorios. Una campaña de aire te va a obligar a estar hablando de los temas y aparte te va a obligar a responder al escrutinio público, porque tú publicas algo y inmediatamente hay una respuesta. Obviamente ya sabemos que va a haber bots y que va a haber muchas respuestas artificiales, pero yo supongo que esta posibilidad que va a dar este nuevo estilo de campaña te va a dar para poder discutir eso. Porque tiene razón, ¿a quién demonios le importa si es Samuel o si es Tatiana? En realidad la gente va a estar más preocupada por qué sigue después de esto, ¿no? Que esto va obviamente a monopolizar la agenda y qué bueno, porque nos está regresando a los temas más básicos. Nos está regresando el tema de salud, nos está regresando el tema de educación, seguridad. Hemos tomado falsos ídolos, hemos metido dinero en el entretenimiento, en los deportes como nunca, y nos hemos olvidado de meterle dinero a la academia, de meterle dinero a la tecnología, a la ciencia, a la preparación, a la salud. Entonces yo creo que el mundo debe de entender que tenemos otras prioridades y que debe ser la base de cualquier campaña, porque obviamente vamos a quedar en una situación económica complicada, vamos a quedar en una situación que ya ha sido totalmente expuesta en el tema de nuestra vulnerabilidad en salud como país. La morbilidad que tenemos, la tenemos por los últimos 20, 30 años totalmente abandonada, de malas prácticas alimenticias, etcétera, etcétera, estilos de vida, de excesos. No por nada el norte tiene más problemas de obesidad y diabetes que el sur. Entonces, obviamente... En el norte pensé en Washington, bueno, en el norte del país. Exactamente. Así ha pasado. Entonces, yo creo que sí va a haber esa oportunidad. Y en el caso ayer de lo de la convención demócrata, hubo un caso muy fregón, Bernie Sanders. Bernie Sanders lo que hace es una radiografía de lo que propondría Joe Biden, ¿no? Y es lo que precisamente regresan al origen, al programa. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no quieren de Trump? Bueno, aquí no sabe, aquí es cuestiones de impulsos nada más a veces, ¿no? Les voy a recordar, perdón, nosotros que participamos en el PRI, que proviene de un movimiento revolucionario,
les comento lo siguiente. Cuando se dio la Convención Nacional Revolucionaria en Aguascalientes, Septiembre. llegaron a la conclusión de lo que debían discutir era el programa Y luego el hombre. antes del hombre. Sí. ¿Cuántas veces nosotros, como priistas en su tiempo, Lo o dijimos. como otros, lo dijimos? Lo está diciendo, lo llegó a decir el PAN, lo llegaron a decir otros partidos. El programa es lo más valioso. Antes que el hombre. Antes que el hombre. O la mujer, por supuesto. La persona, ahora. La persona. Vamos a modernizar. Cambiémosle la persona. La persona. ¿verdad? Y yo lo que veo aquí, en este momento político del Estado de Nuevo León, me preocupa porque veo personalidades. ¿Quién va a ser? No, ¿Quién? no sabemos. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? ¿De qué partido? ¿Quién le invita? ¿Qué es que dice el presidente? Etcétera, 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 ¿no? ¿Y el programa? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Estoy de acuerdo. vamos a hacer un compromiso público aquí, A ver, échalo. bajo tu invitación, de vamos a empezar a discutir un programa. Me gusta. Al menos para discutir, ya no un programa de gobierno, porque pues eso sería muy lejos de nuestra capacidad. pero- Empezar a discutir los grandes ¿Qué temas. debería contener ese programa? Exactamente. Nosotros odiamos. Y luego invitas a los expertos, ¿verdad? Porque nosotros no somos expertos en todo. Estamos generando una idea muy básica de decir, vamos a discutir primero. Claro. Y luego, si nos Veamos ponemos la de acuerdo, agenda. Claro. Y a eso te convoco. Muchas gracias. Para que vea que es mi líder todavía, chica. De la- Por lo que dice Esteban es cierto, o sea, se ha enfocado mucho y es que también los medios se lo hacen, güey. O sea, Claro. lo inducen. Tenemos que romper la inercia Mira, de los ayer- medios de comunicación mira, y ayer- aprovechar. Perdóname, no, es que tienes toda la razón. Ayer pasó con ¿cómo era la dirigente en funciones del Morena aquí? Jacob. No, Berta, Berta Puga. ¿Sabes qué? No puedo quemar gente, pero ya estuve ahí. por favor. eso. Digo, toma- Dale, No, güey. no, pues ya es- después- es- no, me, no. me dio tristeza ver una situación, la acorraló a la prensa, de tal manera que no sé, y no sé qué, y no sé qué. A ver, güey, y yo le dije a un reportero, amigo mío, le dije, oye, güey, pero ¿por qué no le preguntan cuál va a ser el pedo que van a hacer, güey? No, pero es que, clara luz o no es clara luz. Dije, güey, ella no decide. Es más, no están en capacidad de decir nadie ahorita. No, pero además, O sea, a los ya medios no le interesa No, ninguna otra cosa malamente. Porque lo que realmente a la sociedad nos interesa es qué va a pasar con el seguro social. Pero es que, Realmente, Esteban, es que ¿qué va a pasar con la educación a distancia? la gente no En lo está viendo, no, es que mira, si los lo medios decimos, lo están diciendo. ¿hace cuánto ningún candidato en este estado ha mencionado a la clase obrera? ¿Hace cuánto no menciona nadie lo que viven ellos al subirse al transporte? Hablan de que están aglutinados, que luego están ocupados del pinche COVID y la chingada. Bueno, el punto es ese. ¿Cuál es el pedo que Bueno, cuál- tenemos cómo lo que remedia? volver a esa discusión. Oye, no es mi voz. Es mi voz contra la de Pero, quien quiera. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que estamos haciendo. Yo sí estoy hablando, pero- Aquí nada más vamos a ir a lo posible. Cada quien Pero ¿cómo lo hacemos? somos políticos, ¿Pero cómo lo hacemos? todos somos políticos y vamos a participar de una u otra manera en la próxima campaña. Con que nos comprometamos aquí públicamente, de cara a una cámara, para decir, donde yo esté, esto tiene primacía sobre mi cara o las caras de quien sea, o los partidos de quien sea. Para mí eso tiene un valor. Y si además aquí tenemos una mesa o dos para discutir estos temas, los que nos invite Eugenio. Va. Candidato o no candidato, no importa. El asunto es, volver los temas. Sin duda. Los temas. Al margen de nosotros. Yo no voy a ser candidato a nada en la próxima campaña. Es lo más probable. El 99% de las posibilidades es de que yo no sea candidato. Yo propongo que se discutan estas cosas. Aún si fuera candidato, yo voy a proponer eso. ¿Qué otra manera tengo yo? O posibilidades de trascender. Ninguna. Has ascendido, güey. No.
Pero sí me entiendes que si discutimos nada más la foto o mi cara, tengo menos posibilidades que si discutimos de cosas. Claro. De cosas importantes, de políticas públicas, de asuntos que nos consideran a todos. Y yo voy a más. Yo sí me tomo un café con cualquiera. El asunto es, vamos a discutir asuntos. Fondo. No personalidades. Sí, estoy. Personalidades, no, pues mejor no me siento. ¿verdad? Claro, porque igual y yo no soy. No, pues no eres suficiente. ni eres biógrafo de nadie, güey. O Para andar decir, no, pues él no es. Claro, ¿no? No es suficiente. Y es No, que- no, todos somos suficientes. Nada más vamos a discutir esto. Ah, no puedes discutir. Next. El que sigue. ¿No? Estoy de acordísimo. Es que yo... Raza, tenemos que ir cerrando porque si no nos van a escuchar, entonces nada más. Estoy hablando porque creen que si no, no les vas a dar más tequila. Güey. No, a ver, el tequila va a seguir después de. Y si nos escuchas y nos dan like, vamos a seguir. No, yo estoy de acuerdo, nada más para terminar a ver, con ese el tema. A ver, sí estoy de acuerdo, está bien. La libertad es precisamente el ejercerla de manera democrática y hacerla valer sobre la chingada. Está bien. Pero en una situación como la que vive México actualmente, güey. Mira, yo no soy pro AMLO, y tú lo sabes, pero es el presidente de la República ahorita, güey. Se acabó. Que la cara, bueno, pues sí, güey, pero pedir pendejadas a los pendejos. No. O sea, mi mamá me enseñó una cosa que no hay que mamarle de la ubre tanto porque le vas a romper la teta. Tiene razón, Carlos, que lo haga. Pero chinga la madre, güey. Pero no estamos hablando aquí de personas, estamos hablando de conceptos. Vamos cerrando, Carlitos. Sí, ¿Cuáles son tus conclusiones de este programa? Cerrando, yo te agradezco la invitación bastante. Yo renuncié al PRI en el 97 cuando entré a la IP y por tema de conflicto de intereses renuncié al partido y no volví a activarme en temas políticos hasta hace 3 años cuando ingresé a Morena. Y la verdad, todo el mundo me preguntaba, oye, pues, ¿por qué te saliste de la política? Y el cambio a la IP, pues yo le decía, bueno, es como la política es como la novia buena onda con la que te la pasas bruto, te diviertes mucho, pero a lo mejor la pensarías 2 veces antes de hacer una familia con ella, y la IP es todo lo contrario, es la novia seria con la que dices, sí, con esta sí me caso porque me va a dar certidumbre. Tranquilidad, estabilidad. Claro. Exactamente. Eso está bien, pero al revés. La novia que dice, es que me va a mantener. La IP sí te mantiene, ¿Sí? pero lo que a ti te mueve es la política. Así es. No, bueno, por eso te estoy diciendo, o sea, eventualmente. Oye, esas son sus conclusiones de Eventualmente el veneno estaba ahí y salió a flote, eventualmente. Y además me ha gustado mucho el tiempo que he estado de regreso. Y creo que este tema da para mucho discusión, muchas horas. No, como bien dijo Esteban, en realidad no entendemos bien a los millennials. Si los entendiéramos bien a los hijos, pues obviamente escribiríamos libros al respecto y a lo mejor nadie los leería. Yo creo que debemos de generar ese interés en todos, sí. Y ese interés se va a generar cuando puedan ver y poder diferenciar las ideas, ¿no? Y los programas y los planes de acción, ¿no? Finalmente eso es lo que debe de hacer la diferencia. Claramente no discutir las personas, ni qué partido, ni qué color. Hablando de Nuevo León, lo que a todos nos interesa es que el Estado siga siendo el Estado importante que es a nivel nacional o más, que la vida de todos sea mejor y que ojalá esta oportunidad que nos dio la pandemia de volver a poner las prioridades donde deben estar. Y la primera, sin duda, es la salud. Tu casa es tu santuario, hay que entenderlo bien. Y este contacto otra vez con las familias, que debemos de extenderlo a nuestros amigos y a las comunidades, empezarnos a empatía, ¿no? Ya nuestras empresas. Exactamente, en todos los órdenes, ¿no? Y además con la gente con la que colaboras. Entonces creo que da para mucho. No, pues te sí, agradezco vamos a seguirnos juntando, güey. Te agradezco mucho la invitación. Qué chingados. Gracias. Y encantado de seguir participando cuando nos invitas. Mario. A mí me sorprende que nos hayas invitado, güey. Bueno, a mí me hayas invitado a mí. Y gracias por esto. Yo sabes que soy tu amigo, te quiero un chingo, güey. Digo, tenemos
años de conocernos, igual que Carlos y que Esteban. Y bueno, en los últimos años me he vuelto muy polémico, pero al final del día es mi convicción personal del trabajo que yo hago. Que gracias a Eres el pastor de Nuevo León. ¿Te acuerdas de Isidro? Ay, Isidro, güey, sí. Es que ya te vi pelón y dije, ya traes un tema. No. Isidro Pastor. Isidro Pastor, el dirigente del PRI en Hello. México. Hello. Ya, pues no. Que pues, ni me lo nombre porque fue el rato, güey. Termino mal. El tema es que al final del día, yo creo. Es que Pastor pensé en otra onda. Isidro Pastor fue dirigente en la época de, bueno, ya. Muy lejano. Muy lejano. En 2002. El tema es que al final del día, yo agradezco la oportunidad de que nos volvamos a convocar, pero también creo que debe ser un punto de partida para hacer algo más allá. No podemos, en cierto modo, permanecer indolentes a lo que pasa, güey. Carlos lo dijo a su modo de que pues, la iniciativa privada de la política, pero es que el gusanito que tenemos desde que empezamos en la comunidad del PRI, como jóvenes aquella vez, hace muchos años, aunque ya no se quita. Tenemos más de los 50, güey, pareciera que prevalece el hecho de querer hacer algo más allá, y eso conflictúa a algunos, pero a nosotros no. Yo, la verdad, al final del día, ojalá, y me sumo a lo que dice Esteban, existe una discusión muy abierta, muy plural, y que finalmente quien sea el candidato o candidata que pueda llegar a ganar la gobernatura, sea lo segundo, no lo primero. Y que al final podamos reconciliar todo lo que está desconciliado, decía mi abuela, para que pueda Nuevo León. Yo soy veracruzano, pero me siento como Nuevo León, llevo 39 años aquí, y que esto cambie. Se lo merece Nuevo León después de tanto desmadre, ¿no? Que es lo que comentábamos Esteban y yo al inicio, allá afuera de micrófonos, que no nos lo merecemos. Esteban, no, tú dale, güey, un cierre y luego ya cierro. La verdad no tengo mucho que agregar. Se han dicho cosas inútiles para mucha gente. Sí. Pero los últimos 20 minutos hemos, creo yo, llegado a lo importante. Uh-huh. La política es importante. Y nosotros nos dedicamos a la política al margen de lo que nos dediquemos. Sí. No podría ser de otra forma porque ahí crecimos, ahí nos criamos. Con esa leche nos criamos. Entonces, mi última palabra es para convocar a lo que acabas de decir. Vamos a discutir en serio. Lo que quieras. Tú o el que quiera. Pero vamos a discutir. Eso para mí es la democracia. Más allá. No más allá, porque sería contraproducente decirlo, los votos. No. Pero más profundo, porque tiene que ver con la motivación de los votos, es vamos a discutir cada tema que tenga que ver con Monterrey, que tenga que ver con cualquier municipio del estado, que tenga que ver con los cambios legislativos que requiere Nuevo León, y vamos a discutir a dónde vamos a llevar a Nuevo León. Esa sería mi convocatoria aquí y en cualquier lado donde estoy. Cierra, por favor, porque si no... no te corto la palabra. No, bueno, ya están todos ya dormidos aquí. No, pues deja tú aquí la raza, los que nos van a escuchar, ojalá que nos sigan. Peor. La verdad es que yo me quedo súper contentísimo y satisfecho, y se los dije yo a todo el equipo. Chingada, a ver para dónde va a tornar esto, para dónde nos vamos a ir. La verdad es que me quedo súper satisfecho de esta plática, me quedo muy enriquecido, y sobre todo, güey, o sea, hay un chorro de temas que podemos tratar para el 2021. Que debemos tratar. Que debemos tratar. Que debes tratar tú que estás convocando aquí. Convoca a los expertos, convócalos.
Pues ojalá que se dejen, cabrón, porque luego el hablar y comprometerse a veces a la gente no le gusta, ¿verdad? Y es la diferencia con nosotros. Tú convócalos. La diferencia con nosotros es que, chingados, Eugenio, no tenemos pelos en la lengua y podemos decir las cosas. Convócalos o exhíbelos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La parte disruptiva, licenciado. O sea, Y luego tendremos más plática, güey. Oye, si tenemos expertos y no se atreven a decirlo, que no ¿a qué son mamen, expertos? No pero son que no expertos mamen. de nada. Expertos de. No, pues porque se quieren, porque no piensan que se van a comprometer a decir o le chingan. Estoy de acuerdo Yo te contigo. aseguro que eso no sirve para nada y no importa lo que Ya empezó la ruta de disruptiva. Lo que me quedo satisfecho no solo es lo que hemos dicho, porque confirmamos, güey, que fuimos hechos de convicción, güey. De verdad. Estamos aquí 35 años después y tenemos la convicción de querer hacer el bien. A diferencia de muchos que llegaron después que nosotros y que a la chingada. Vamos a pensar igual que todos, que todos vienen de lo mismo. Vamos a diferenciarnos de ellos Ajá. con ideas. Exactamente. Que eso finalmente es lo que necesita nuestro estado y nuestro país. Y es por lo que llegamos aquí. Y vamos a hacerlo adelante. Muchas gracias, Salud, amigos. maestro. Salud. Gracias, salud. Esteban, Carlos, Mario. ¿Qué le falta? Gracias. Salud. No, le falta ahí al señor. Y vamos a ver qué sigue para todos para adelante. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, amigo. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablando Recio, el podcast que está con madre. Gracias. Hablando Recio, el podcast